Bueno, ¿qué hay de nuevo? ¿Cómo están en el día de hoy? Luis, Elisa, Juliana y Ana Isabel. Profe, bien, sintiéndonos muy solos. Si no, hoy nos quedamos solos en el ejercicio. Debe ser que es viernes 2 de diciembre. Ya parece que el cuerpo no da más. ¿Ustedes trabajan de corrido o paran en algún momento de este mes? Pues por mi parte será todo diciembre trabajando, solamente descansamos sábados y domingos. Y para las fiestas de Navidad y Año Nuevo, ¿también estás lejos de Pues, casa o vas a casa? no, pues es que son un domingo. Ah, bueno, es que estoy cerca de Medellín, entonces sí puedo bajar los fines de semana a Medellín. Ah, bueno, ya por ahí. Y Luis, hola Luis, ¿usted dónde está? ¿Dónde se encuentra? Profe. No, yo me encuentro aquí en Bogotá, aguantando frío, aunque hoy sí se hizo bastante sol. Hoy hizo sol, pero ahorita desde las 6 empezó a llover durísimo, como desde las 5. No, pues por mi parte, yo me encuentro por el lado de la 80 con Boyacá y acá aún está seco. No, acá en el centro cayó un aguacero que no se imagina. Impresionante, Ujú. impresionante. ¿Y Elisa dónde está? ¿También en Bogotá o está en campo? No, profe, yo en Caldas. Estoy en Aranzazu, Caldas. ¿Trabajando o vives ahí? No, pues vivo, no sé, trabajando, pero pues es que es como lo mismo. Termina uno viviendo acá, Ujú. termina, termina exiliado un poquito. Claro, me imagino. Pero Ese, bueno, sí, sí, se supone pues que mi descanso cae por allá como el 22 afortunadamente. ¿y vas a verte con tu familia o te quedas ahí? No, no, yo me voy para Río Negro. Yo soy de Río Negro, entonces, Río ¿De Negro, cuál Antioquia. Río Negro, Antioquia? Ah, ok. Antioquia, ajá. Entonces ya me iré para allá, sí, pues afortunadamente, porque no? Qué pereza por acá tan lejos. Uy, sí, no, no, no. ¿Y por allá también está lloviendo mucho? Acá sí, ya está lloviendo bastante. Caldas está como bastante afectado, sobre todo como la parte del norte, aunque han hecho como unos días ahí de solecito que han ayudado como a que se estabilice un poquito todo esta montañerío, porque Sí, está muy mojado es todo y complicado. ya vieron que hay otra vez mucho COVID. Sí, de nuevo con tapabocas todos, parece. Impresionante. Muy mal. Eso no me gusta. Profe, nadie. Y justo No me diciembre acostumbré que a todo el mundo se tapabocas. reúne, sale a ver alumbrados. Sí, no, a mí eso del tapabocas me parece una tortura y Horrible. ya estábamos acostumbrados y ahora otra vez esa vaina. Terrible. Sí, sí. Y Ana Isabel, ¿dónde estás, Ana? Hola. Hola, no, pues yo sí estoy en Medellín y sufriendo las consecuencias del supuesto COVID. No ¿Estás, mentiras, tengo estás con gripa, COVID? tengo gripa. No, no, o sea, ¿Estás con eso no agripada? es COVID, pero tengo gripa mortal. Ay, Ana, no. si la Sí, tira a la cama es COVID. no, no, pues Sí, Ana nada, no me ha Covidosa. tirado a la cama, todavía no me ha tirado a la cama, pero sí está complejo. Pero no, Uy, muchachos, me pueden venir a hacer la visita. No, profe, yo estoy en estos momentos trabajando en Medellín, estoy en la casa sin estrés. Soy una persona feliz porque trabajo cerquita de mi casa. claro, qué bueno. ¿Ustedes tienen cuántas vacunas? ¿Dos, tres o cuatro? Yo tengo dos. Yo dos también. Dos. Dos también. Yo tengo tres y estoy preocupado porque no tengo cuatro. Sí, yo Pero también tengo tres, pero no me habilitaron la cuarta en ningún momento. pues a mí nunca me habilitaron la tercera, entonces ni idea. Me quedé con las dos y ya. Yo me desentendí, la verdad. Yo también me desentendí. Me Yo sé puse que a mí dos me y ya. mandaron. Creo que me han dado como todas las versiones del COVID, todas las variantes. Pero no me acuerdo. No, entonces yo estoy súper bien porque hoy me dio estrés y ansiedad porque no tengo la cuarta.
Entonces no estoy tan mal. No, profe, sobrevive al apocalipsis. Eso espero porque yo no tengo noticias oficiales de que me haya dado COVID, pero sí me Uy, saliste sufrió. invicto de la pandemia mundial. Parece, parece, pero sí me viví muy estresado por ese tema del COVID, pues sin ningún motivo, porque no tengo comorbilidades ni nada de eso, pero yo soy una persona muy nerviosa, entonces no quiero que me dé nada de eso. No, Y no. también está del que creo que Sandra. Sandra, siempre fue Sí, Sandra, sí. Sandra. Hola Sandra, Siempre buenas fui yo noches. camuflada. Sí, ese del que quiere decir. No, que cuando me ingresé el coso no sabía cómo ingresar, me se ingresó con el nombre del computador. El computador es marca de él. Ah, es el computador. Sandra, ¿y su merced dónde está? ¿En Medellín también? Sí, yo me encuentro en Medellín en estos momentos, con ¿Y frío. trabajas ahí? Sí, pues es la sede, es la base de operaciones. De aquí nos mandan a diferentes lugares. Ok. Y entonces Medellín es fresco, ¿no? A veces uno tiene frío, ¿cierto? Hay que ponerse saquitos y todo Lo eso. que pasa es que yo estaba en Santa Fe de Antioquia, que es caliente, y llegué a Medellín y me da frío. Y fuera de eso, yo tengo dañado el termostato y siempre soy friolenta, inclusive en Santa Fe. Entonces, no soy buena para decir qué clima hay. No No te sirve para imaginas en eso. Pues Bogotá. en este momento también está haciendo frío en Medellín. Pues normalmente es más calurosito, obviamente, que Bogotá, pero ahora también hay frío y lluvias, entonces sí toca ponerse saco. Profe, ¿cómo Sí. así? ¿No conoce Medellín? Sí, yo fui como 2 veces a Medellín, pero el año pasado, no había ido nunca, nunca a Medellín, y el año pasado fui 2 veces. Me pareció que en las noches puede hacer frío y que hay que ponerse un saquito o alguna vaina. No como Bogotá, obviamente, pero pues sí me pareció fresco. Sí, mientras más subes en la montaña, más frío es. De acuerdo. Pero bueno, aquí estamos, pasando el invierno y el nuevo pico del COVID. Yo no sé si ustedes tenían, algunos de ustedes falta por presentar hoy. Creo que ayer presentó Juliana, también presentó Sandra. No sé No, si. profe, nosotros faltamos. Yo voy a presentar hoy con Elisa. Ah, bueno, y Luis también va a presentar esta noche. Sí, señor, sí, estoy esperando a mi compañero que yo estoy con Fabio Páez y que ya me dijo que en 5 minutos está entrando. Listo. Entonces vamos a. ¿Quién quiere empezar? Profe, nosotros mientras el compañero... Pues no es que seamos muchos, entonces nosotras. Listo. Ah, bueno, pero Ana Isabel ya presentó ayer y Sandra también. Entonces solamente que serían 2 presentaciones, ¿sí? Ujú. Listo, muy bien. Entonces las escucho, Elisa y Juliana. Bueno, a ver, Eli, comparta. Espere, ya voy. Mm, a ver, ya, espere que es que estoy compartiendo, pero no sé dónde quitar el micrófono. Esto es muy raro para mí. Eli, abajo a la derecha, abajo a la Juli, izquierda. Juli, ya va, es que me sale de río. Ya lo voy Ah, a desactivar. bueno, profe. Entonces, pues nosotras quisimos trabajar con el ejercicio regional que ya habíamos hecho. Nos pusimos pues como, pues yo hice la tarea, por ejemplo, de revisar la base de datos y limpiarla un poquito. Y pues de toda la base de datos nos interesó como bastante la cuestión de las rocas, o sea, lo que se denominaba en la base de datos pisos en piedra y caminos en piedra. Entonces, pues quisimos trabajar con eso. Hicimos pues como más o menos el ejercicio eh, en sistemas de información geográfica, pues en QGIS, como para que se viera más o menos cuál era la distribución de la piedra. Obviamente sabemos que no sé, pues suponemos que esto es un ejercicio que es inventado porque pues está súper lineal, ¿cierto? Entonces, pues como los punticos del morado son pues los que dieron positivo para pisos en piedra, que tampoco pues sabemos por qué lo llamaron así, pisos en piedra y caminos en piedra, pues porque como la diferenciación,
Pero bueno, entonces los tomamos los dos. Entonces son como los moraditos en los pisos de piedra y los naranjas en caminos de piedra. Y nos concentramos pues entonces como en la región donde más aparecieron, que es como la localidad al este de Susa. Y ya, pues, solo ya él iba a hablar de la pregunta y ahí vamos desarrollándola. Bueno, entonces nosotras nos preguntamos por los usos de esas estructuras en piedra encontradas y la manera en que se pudieron relacionar con contextos fueran domésticos, funerarios o de cultivo, ¿cierto? Pues obviamente, como dice Juli, pues nosotros vemos que obviamente está súper lineal, además los pozos están distribuidos cada 100 metros, entonces suponemos pues que no son datos, digamos, reales, porque pues en ninguna prospección le van a salir uno así perfectamente alineados y con los astros, pues no, imposible, ¿cierto? Entonces, bueno, pero de todas maneras, digamos que en el caso, pues en un caso real, sí se podría, por medio de los sistemas de información geográfica, encontrar, por ejemplo, patrones, pues obviamente ampliando estos muestreos que ya se hicieron. Entonces, bueno, metodológicamente para abordar, pues como, digamos, como para poder recolectar la información necesaria, pensamos en ampliar los muestreos inicialmente. Porque si tenemos pozos de sondeo, pues digamos que es como un poquito difícil entrar a definir si son pisos, si son vallados, muros de contención, si son simplemente acumulaciones que responden a otros procesos. Entonces, bueno, ampliarlos, digamos que revisando las curvas de nivel, revisando la geomorfología de la zona, podríamos decidir qué tipos de muestreos realizar, por ejemplo, trincheras, excavaciones ya en áreas más grandes, intensificar algunos pozos para identificar otro tipo de materiales que se puedan asociar a estas acumulaciones de rocas o estructuras. Si hay que hacer recolecciones superficiales o reconocimientos pues como de la zona, porque pues digamos que entre un pozo y otro pues 100 metros es mucho, digamos que se podría hacer, ¿cierto? Y finalmente al llevar esta información al computador, al QGIS o a la herramienta que vayamos a usar, tratar de establecer de pronto patrones que nos demuestren, por ejemplo, no sé, como la relación entre estos puntos positivos, a ver. Como decir, no sé, tenemos varios puntos, hicimos la ampliación de los muestreos y resulta que estas estructuras tienen cierta profundidad y las asociamos a una cota en el paisaje. Entonces podríamos pensar, por ejemplo, en, en zonas de cultivo, por ejemplo, como en escalonadas, ¿cierto? Pues acá como pensando en posibilidades, muros de contención o ya caminos, pues, dependiendo de las características que se logren establecer. Y bueno, profe, pues nosotros no conocemos como realmente mucho la zona, solamente pues lo que vimos medio en el mapa, pero sí se notaba un poquito pues que donde están proyectados estos pozos ficticios es como un poquito enladerado, pues como las curvas de nivel más cerquita, entonces suponemos que puede ser una laderita, entonces por eso pues también pensamos como que podrían ser vallados, muros de contención o algo así. Bueno, posterior a realizar pues como el análisis de esta información recuperada, pensamos que sería bueno cruzar variables, por ejemplo, con los materiales que ya hayan encontrado en los pozos, sea cerámica, sea restos óseos animales también, otros elementos en piedra o en otros materiales atípicos, y entonces empezar a cruzar y a pensar a ver, en cómo cómo esos materiales están distribuidos en el espacio relacionados con esas estructuras y si eso nos da cuenta de usos del espacio pues que no podemos ver como a simple vista. Es decir, no sé, pues así como súper, es que no sé, no quiero ser muy empeliculada ni muy volada, pues, pero es como, no sé, calzadas, no sé, que llevan a tumbas, pues sí, sé que está muy loco y todo, pero sería como No, ese tipo sería de cosas. genial. Como por ejemplo pensar en que hay espacios en donde se convive
o en donde convive como lo doméstico, lo cotidiano, lo de todos los días con lo simbólico, con lo ritual y que no siempre es visible y preguntarnos por cómo lo podemos hacer visible en el espacio, por medio de las relaciones entre esos materiales que se encuentran. No sé, por ejemplo, encontrar materias primas poco convencionales. Incluso pensando en la exposición de los compañeros de ayer de lo de los silópalos, pues obviamente pues la funcionalidad no es tan clara porque pues no es un material resistente, pero puede tener otra intención y entonces uno puede empezar como a pensar en un montón de cosas que llevan a escoger esos materiales. Lo mismo acá, ¿por qué en un lugar aparece algo que no está en otro? O porque, digamos, no sé, en una zona de cultivo se puede presentar un material atípico, herramientas de pronto hechas con materias primas no tan resistentes y uno pues entrar a pensar, no sé, por ejemplo, en contextos rituales, incluso en la misma zona donde se cultiva, pues no necesariamente lo ritual tiene que estar siempre separado de lo del día a día. Entonces sería Bueno, como eso. bueno, profe, y también pues como para complementar un poquito a Elisa, pues a nosotros pues nos llamó mucho la atención, a mí realmente me llamó mucho la atención como el tema de las rocas y empecé como a analizarlo en la base de datos, también pues como desde que hiciste tu presentación y se veía como estas estructuras tan bonitas que excavaste en tu tesis y eso de, pues que eran como, pues como las tumbas de, como los muerticos ahí con la forma circular de rocas, o sea, me pareció súper genial porque normalmente en Antioquia pues uno como que se concentra mucho un poquito en la arqueología local porque no ha salido tampoco mucho como del rancho y acá eso no es tan común, o sea, acá uno se encuentra las tumbas de Pozo con cámara lateral, las tumbas, no sé, de cancel, pero algo así es como más difícil y sé que es muy, pues como escuchando a los compañeros también ayer, que en el Valle de Ubaté es bastante como importante toda esta zona, pues toda esa parte de las piedras, que incluso habla de asentamientos precerámicos de mucha más antigüedad, pues, en la zona. Entonces, también como eso pues nos dio como pie a investigar como esta parte y ver esos pozos de sondeo que salieron pues como con roca, también algunos asociados a huesos, en verdad pues como qué eran, qué significaba o a qué estaba asociado. Entonces ahí, no sé. Bueno, miren, me gusta mucho la idea que tienen porque, perdón, yo silencio mi WhatsApp web, si no, no me dejan en paz. Listo. Es una de las cosas, lo que ustedes quieren hacer es una de las cosas más interesantes para estudiar desde la arqueología del paisaje, porque es que tienen unos rasgos antrópicos que evidentes, o sea, unas transformaciones del paisaje evidentes que necesitan responder sí o sí a una necesidad humana que no sea, que no puede ser únicamente, como ustedes mencionaban, la de movilizarse de un lugar a otro en el sentido físico de porque tengo que ir a buscar comida o porque tengo que ir a buscar agua o porque, por el motivo que sea, sino que sería muy interesante ver otras relaciones u otras funciones de esos caminos que parecen ser como evidentes ahí en ese ejercicio que tienen. Entonces, me gusta mucho que quieran ver la relación, si hay alguna relación entre áreas domésticas, áreas rituales, que era lo otro que querían mirar, tumbas Son también, ¿cierto? Ajá, sí. Como una primera aproximación, que por supuesto cuando tengan ese dato de si hay o no hay relación entre el camino y otras áreas de actividad, pues se podrán seguir haciendo preguntas mucho más sofisticadas, es decir, no sofisticadas porque lo que ustedes tienen ya es muy sofisticado, sino preguntas de mayor resolución a una escala más pequeña, ¿cierto? Por ahora tienen un panorama un poco más regional, como a una escala más grande, espacial, lo cual favorece la intención que tienen, pues porque pueden aprovechar la herramienta del GIS
asociada pues con esto que ustedes quieren mirar en términos socioculturales, entender el paisaje desde una perspectiva más abarcadora, más holística, que les haga pensar en las cosas que ocurren cuando uno transita caminos pues, con un destino que no tiene que ser necesariamente algo relacionado con la subsistencia en un sentido estricto, sino con otros motivos. Eso es muy lindo. Antes de seguir hablando de esto, les quiero explicar algo que ocurre en la arqueología del altiplano cundiboyacense, y es que aunque hay caminos de piedra que pueden estar asociados a periodos prehispánicos y además reapropiados durante los periodos coloniales, porque tengan en cuenta que muchos de los caminos que se llaman caminos reales o caminos de piedra que se adecuaron durante la colonia y durante todos estos periodos posteriores, en realidad seguían básicamente las mismas rutas que ya tenían las sociedades prehispánicas, solo que de alguna manera se siguen transformando con nuevas arquitecturas, pero a veces es muy común que esos caminos sigan rutas que ya existían en periodos prehispánicos. Algunos de esos caminos ya, pues prehispánicos también, ya tenían estas estructuras de piedra, es decir, estaban marcados con piedras, y a veces es muy difícil saber si las estructuras que delimitan los caminos con piedras son estrictamente prehispánicas o si son adecuaciones, pues porque en realidad es muy difícil de discernir eso, ¿no? A veces cuando también hay tanta ausencia de fechas por radiocarbono. Entonces, en el altiplano cundiboyacense hay varios caminos, tanto pues que pueden ser prehispánicos como coloniales, y son distintos a lo que en este ejercicio se llamaban pisos de piedra. Los pisos de piedra son una sensación, es un rasgo arqueológico muy conocido en la literatura arqueológica del altiplano cundiboyacense. Y bueno, ustedes ya saben que el altiplano cundiboyacense, por distintos motivos culturales, políticos, ambientales, es el área arqueológica como más estudiada sistemáticamente por distintos motivos. Primero porque se preservan muy bien los sitios arqueológicos, otro pues porque, bueno, hay un gran número de universidades, en fin. Y esto ha hecho, por ejemplo, que los pisos de piedra sean uno de los rasgos arqueológicos más documentados, pero a la vez de los que muy poco se habla en la literatura especializada. En los informes y en las tesis y en los libros que editó la FIAN en la década del 2000, los 90, pues los pisos de piedra están en todas partes. Sin embargo, hasta el momento no hay un artículo en una revista donde uno pueda saber un poco más a una escala regional sobre qué es lo que está pasando con estos pisos de piedra, porque son tan reiterativos. Entonces, para la información de ustedes, los caminos de piedra son caminos, o sea, pensemos en caminos, y los pisos de piedra son estructuras localizadas en sitios generalmente de sociedades precerámicas. O sea, cuando uno excava un sitio arqueológico en el altiplano cundiboyacense, y es un sitio arqueológico de cazadores-recolectores, sí o sí se va a encontrar con un piso de piedra. Si miramos, por ejemplo, en el Tequendama, si miramos, por ejemplo, en Mosquera, si miramos, por ejemplo, en Checua, si miramos en Chía, si miramos en Neusa, si miramos en Galindo, en los abrigos rocosos de Nemocón, en todos esos sitios de sociedades arqueológicas precerámicas se han identificado pisos de piedra. ¿Qué hicieron los cazadores-recolectores? Todavía no es tan claro para qué hacían estos pisos de piedra, si era para evitar charcos o si era para adecuar los pisos como en el sentido que nosotros lo hacemos, pero son pisos que cuando los excavamos parecen súper incómodos. Y excavar esos pisos es una tortura, pues porque uno está ahí arrodillado
entre tantas piedras angulares, porque son areniscas de tamaño mediano, de entre, ¿qué? 8 o 10 centímetros de tamaño, y son unas concentraciones absolutamente profusas, son un montonón de piedras acumuladas, formando pisos. Entonces esos pisos que hemos documentado aquí en el altiplano cundiboyacense cubren generalmente todo el área que se excava y generalmente se prolongan en varios niveles estratigráficos y se demuestra, por ejemplo, que eran readecuados, que la gente se iba, volvía al sitio y readecuaba el piso de piedra. Muchos de los enterramientos funerarios se encuentran entre esos pisos de piedra, otros están debajo, otros están encima, pero lo que sí tenemos, de lo que sí tenemos certeza es de que los cazadores recolectores querían resolver un problema. No sé si estético, estrictamente funcional, pero es una de las obras arquitectónicas más antiguas del altiplano cundiboyacense en relación con las transformaciones a los lugares que se habitaban. Desde hace aproximadamente unos 7000 años, que es la fecha de una de los estratos donde se identifican pisos de piedra en el sitio de Galindo que excavó María Pinto en el 2003. Entonces, estos pisos son unos vestigios arqueológicos impresionantes, son unos rasgos arquitectónicos sobrecogedores, pues que a nadie le ha parado muchas bolas. Y yo tengo esa espinita ahí de querer escribir algo sobre los pisos de piedra del altiplano, porque aunque están documentados, se ha dicho muy poco sobre ellos. Y a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención que sea un rasgo arquitectónico tan antiguo y que haya persistido durante milenios. En el Tequendama, por ejemplo, y también en el sitio de Mosquera, algo que reporta Silvia Broadbent en los 70s, los pisos de piedra siguieron siendo usados, por ejemplo, por sociedades herreras, que son las primeras sociedades agroalfareras y grandes productores de sal de aquí del altiplano cundiboyacense. Entre esos pisos de piedra se encontraron, por ejemplo, varios fragmentos cerámicos de esos viejos, de los herreras, lo cual pues sugiere, ¿no? Que a cuando los cazadores recolectores abandonan la sabana de Bogotá o son aniquilados o se transforman en otra cosa, los pisos de piedra siguen siendo usados, pero no mucho tiempo después, porque los herreras tardíos y los muiscas parece que resolvían los problemas arquitectónicos del suelo de otra manera distinta. Pero es muy interesante ver cómo estos pisos de piedra persistieron en la sabana de Bogotá durante varios milenios y que fuera precisamente los pobladores más antiguos los que se dedicaran a hacer estas transformaciones tan drásticas. El último piso de piedra que yo vi, y esto lo vi cuando estaba trabajando en el ICANN, visité un sitio arqueológico muy interesante aquí en la sabana de Bogotá y el piso de piedra que esta gente estaba excavando era una cosa impresionante. O sea, tenía el tamaño, el corte, la excavación de una cancha de baloncesto más o menos y toda esa área cubierta por ese piso impresionante. Entonces, cuando en este ejercicio poníamos pisos de piedra, era para que pues hubiera como un rasgo arqueológico distinto al de la cerámica, al de los líticos, porque los pisos de piedra sí o sí se documentan en toda excavación arqueológica que se realice en la sabana de Bogotá para sociedades de cazadores recolectores. Era una práctica generalizada y una práctica aprendida y transmitida por varias generaciones. Además que la gente se va de los sitios, vuelve y reacomoda los pisos de piedra. Eso se ha evidenciado todo el tiempo. Entonces ahí ya si ustedes ven los pisos de piedra, son un rasgo arquitectónico muy probablemente asociados a actividades domésticas. Entonces, eso quiere decir que ya tendrían un indicio para pensar en la investigación hipotética que están pensando hacer. Porque si hay ya algún tipo de relación con los caminos o con los pisos de piedra, así no sea pues
real el ejercicio, ustedes entonces ya pueden pensar, bueno, tenemos pisos de piedra que según la literatura arqueológica siempre están relacionados con áreas domésticas. Y bueno, también áreas rituales porque como les digo, hay enterramientos entre esos pisos de piedra también. Entonces quizá esta información que les dé les dé un poco de luces para pensar en qué es lo que quisieran ver. ¿Qué opinan ahora después de conocer la información sobre los famosos pisos de piedra de los cazadores recolectores? Profe, pues yo creo que se tumba la pregunta porque es que como no estábamos mucho como en el contexto de la zona, no conocíamos realmente, pues preguntarse por los usos que ya están súper definidos sería, no sé, muy poco lógico. Igual sí podría ver a qué más se asocian esos que están ahí documentados o si tienen muertico, pues en muchos de los que eran pisos de piedra también había asociado huesos, restos humanos, pues supongo porque Sí. era como lo obvio. Pero sí, pues igual la pregunta podría ser, no sé, esos pisos en piedra ya hacerle una investigación más a fondo y ver si están asociados a sitios rituales o pues a Eso. tumbas como tal o no, pues no sé, a mí me parece sí que ya la pregunta quedó un poquito obsoleta, pero pues igual nos pareció muy interesante la zona y todo eso. Ah, Igual, bueno, pues igual, yo también creo que se puede, pues, y se puede mantener como algo y es preguntarse sobre como la coexistencia de lo ritual con lo doméstico, por ejemplo, porque bueno, sabemos que muchas veces, o sea, no sé, se encuentra la urnita funeraria donde está la huella de poste, pues eso es como común también, pero pues igual se puede como indagar un poco sobre eso y ver qué otras, no sé, qué otras dudas surgen. Eh, pues precisamente, pues digamos que como en el ejercicio eran pozos de sondeo y decía pisos en piedra, yo decía, pero como con un pozo de sondeo yo voy a saber que es un piso. Pues uno, pues de pronto lo presume, no sé, pero no, claro, tocaría como ir y ampliar. Y bueno, si es un piso, ya entonces espere que me cambie la cosa. La metodología la tendría que adaptar también. Y la claro. pregunta, obviamente. Pero bueno, o sea, ustedes no conocían esta información, entonces pues no pasa nada. Sin embargo, cuando uno hace un proyecto de investigación, que esto no es un proyecto de investigación, es un ejercicio elemental, para eso son los antecedentes, ¿no? Para uno saber Sí, qué es claro. lo que hay en el área arqueológica. Esto no hacía parte del ejercicio y por eso, pues entiendo pues ahora el nuevo inconveniente. Pero pues nada, lo que ustedes están planteando hasta el momento me parece razonable, pero pues ahora tienen una información nueva. Si quieren replantear la pregunta, es completamente válido. Y si no, pues déjenlo como está, pero justifíquenme en la entrega escrita por qué esto es importante hacerlo, porque es pertinente para la arqueología de Colombia hallar esas relaciones de nodos físicos del paisaje para poder entender procesos culturales en el pasado. ¿Les parece? Listo, bro. Listo, Listo, profe. a ustedes, si me permiten compartir pantalla, les voy a mostrar una. ¿Están viendo este mapita en sus pantallas? Sí, profe. Miren, esto es el sitio La Colina, donde está el sitio arqueológico de Checua, donde yo hice mi tesis de doctorado. Y si ustedes se fijan, yo hice unos pozos de sondeo, los que están en verdecito aquí al noroccidente y aquí al suroriente, porque yo necesitaba, resulta que en el corte uno que está acá, ven el corte uno, ¿cierto? Sí, profe, ahí se ve, claramente. El corte uno y el corte 2, ¿ustedes ven mi cursor o no ven mi cursor? Sí, profe, lo vemos. Listo. El corte uno y el corte 2 ya los había hecho Ana María Grotte en el 90, ¿no? En la década del 90. Luego unos italianos hicieron el corte B y el corte A. Y esos cortes, todos, esas excavaciones, habían revelado la presencia de pisos profusos de piedra. Y pues obviamente, apenas uno hace un hueco, uno se encuentra, uno se tiene que detener porque la pala, pum, de una vez le pega a un montón de piedras súper compactas, son areniscas angulares.
de tamaños regulares y de muy fácil extracción de las canteras de donde las traían, porque ya en las formaciones geológicas están desprendidas en formas de romboedros, así que traerlas es muy fácil. Y son piedras pequeñas, son piedras pequeñas. Entonces, yo quería hacer una excavación para recuperar una muestra de contextos funerarios. Y para eso entonces hice esta excavación chiquita, que está aquí, la que se llama Corte 3. Yo iba en 70 centímetros y no me había encontrado ningún muerto. Y yo había escrito en mi proyecto de investigación que iba a documentar prácticas funerarias de Checua para hablar de un montón de vainas y no tenía ni un muerto. A mí eso me tenía completamente agobiado, pues porque no podía hacer mi tesis y no podía parar la excavación, pues porque no podía dejarla a medias. Uno de mis compañeros de campo un día llegó con una ofrenda para los cazadores recolectores que consistía en hojas de coca, una iniciativa de él, hojas de coca, aguardiente y dulce, bombombones partidos, porque en su entender, que era una persona del campo, no era un colaborador, en su entender eso le ha gustado a la humanidad desde siempre y que entonces estarían muy contentos los muertos de tener esa ofrenda. Hizo un enterramiento y en el nivel 70 efectivamente empezaron a aparecer los muertos y aparecieron 21 contextos funerarios ahí distribuidos entre 70 y 1,20 centímetros, que es la profundidad máxima de estas estratigrafías en la sabana de Bogotá. Entonces, en efecto, me enguaqué con 21 tumbas en un hueco tan chiquito como este. En el corte 1, que es mucho más grande, se habían recuperado como 12 contextos y en el corte 2 otros 12, así que en realidad la mayor concentración pues fue donde yo hice la excavación, que fue un golpe de suerte porque pude documentar 21 tumbas, una muestra suficiente para hacer una tesis de doctorado. Profe, ¿qué dimensiones tenía el corte? Mi corte tenía 16 metros cuadrados. Eso es chiquitico. Este que está acá tiene 32, el 1. El 1 tiene 32, el mío tiene 16 y el corte 2 tenía 24. Sin embargo, mi corte, aunque era una cuadrícula, pues un cuadrado perfecto de 16 metros cuadrados, en realidad terminó siendo de 20 metros cuadrados por algunas ampliaciones que tuve que hacer. Pero es el corte más pequeño que se ha hecho en la colina. Entonces, yo antes, para poder escoger dónde hacía el corte, pues hice una prospección aquí en las laderas, porque estas son las laderas. No iba a hacer pozos de sondeo en la parte plana, porque pues evidentemente ese sitio arqueológico está lleno de vestigios. Y pues no es saludable, ¿no? Dañar un tremendo sitio por mi capricho de únicamente estimar el tamaño, la distribución. Eso no me lo hubiera permitido además, pues ni mi directora de tesis, ni el ICANN, ni nadie. Entonces sí me autorizaron estimar el tamaño del área arqueológica haciendo unos pocitos de sondeo en las laderas. Los verdes son los positivos y lo que yo encontraba para parar el pozo era piso de piedra, lo que me demuestra que el piso de piedra se extiende pues por lo menos hasta esta línea homogéneamente del 56 al 53 y acá del 27 al 1. El resto aquí en la ladera sur fueron negativos y lo que me hace entender esto es que todo el sitio arqueológico, toda la colina está tapizada por ese piso de piedra. En todos estos cortes que se hicieron está el piso de piedra y en los pozos de sondeo está el piso de piedra. Es un rasgo arquitectónico generalizado que los cazadores recolectores antiguos del altiplano se esforzaban por hacer para adecuar el entorno, unas transformaciones del paisaje impresionantes. Las canteras estaban muy cerca, como unos 500 metros, como por acá, así que no era un gran trabajo ir a traer piedras, pero pues sí traían muchísimas piedras. Adicionalmente, yo pasé por esa colina con el apoyo, bueno, con el apoyo no, con el trabajo todo
del ICANN, el colega Julián Gallego, que por ahí deben conocer ustedes, que es Licaldas, creo también. Pasamos el georradar y un magnetómetro también y un perfilador, también con el Departamento de Geociencias de los Andes, para hacer un mapeo. Y en efecto, las anomalías son impresionantes y toda esa colina de Checua está plagada de ese piso de piedra y de un montón de tumbas, según la interpretación que se hizo. Entonces, esto era como para ilustrarles lo de los pisos de piedra y para que sepan que en el altiplano cundiboyacense es un rasgo arqueológico reiterado, súper conocido y además fascinante. Un rasgo arquitectónico creado por las sociedades más tempranas que ocuparon este territorio. Listo, eso les quería contar. Ahora sí, ¿algún comentario al respecto, pregunta o inquietud? Bueno, si no hay, entonces vamos a dar Profe, no, paso. como Sí. embarada. ¿Cómo? No, pues sí, lo que decía Juli, como que se cae totalmente, pues como la pregunta, obviamente, porque digamos que sí hay una relación establecida, pero bueno, sí, Bueno. se pueden evidenciar otras cosas también. Ah, bueno, y ya recuerden que entre estos pisos de piedra de la colina de Checua puede haber muertos. En el caso de mi excavación, no encontré muertos en los pisos de piedra, sino debajo, lo que indica que la gente enterró sus muertos, vivió un tiempo, se fue y cuando regresaron volvieron a hacer un piso de piedra y un piso de piedra además que no fue disturbado pues nunca más porque como lo encontramos estaba completamente intacto. Sin embargo, Ana María Grot y los italianos sí encontraron muerticos entre los pisos de piedra. Y bueno, ya, era eso. Ahora, yo sí quisiera escuchar la siguiente presentación. ¿Dónde está? Bueno, en los materiales arqueológicos me preguntan por el chat en privado. Eso está en el laboratorio, en uno de los laboratorios de la Universidad de los Andes, porque todo ese material, bueno, los muertos y todo lo de las tumbas ya lo hice yo, pero seguimos haciendo investigación con esos muertos y los materiales. Eso está en los Andes. Entonces, ahí respondo a la pregunta. Listo, vamos a la siguiente presentación. Mientras se alistan, yo traigo el cargador de mi computador. Listo. ¿Tenemos alguna otra presentación o no? Listo, profe, vamos a presentar nosotros. Listo. Luis ¿y quién? Y Con Fabio Páez. Luis y Fabio. Fabio, ¿cuál es en el chat? Hola, profesor. ¿Qué más? Fabio Stato. Sí, señor, el mismo. Listo. Los escucho entonces. Bueno, ¿se me escuchan bien? Es que yo tengo como problemas de audio, Sí entonces... lo escuchamos muy bien. Ah, bueno, perfecto. Bueno, digamos, pues iniciamos como con la pregunta, ¿no? Pues la pregunta básicamente sería es cómo sería el proceso de poblamiento a lo largo de la cuenca del río Meta y cómo se articularon las relaciones sociopolíticas y económicas entre estas comunidades humanas. Básicamente es, pues, planteamos como un proyecto de investigación regional sobre, pues, el sistema de patrón de, pues, a lo largo de la cuenca del Orinoco, ¿no? Pues, del río Meta. Y pues este proyecto, digamos, pues, en una de las investigaciones que pues, he realizado por allá en los llanos, pues he encontrado pues bibliografía que habla, pues dan hipótesis de cómo se produjo, digamos, como ese poblamiento, siguiendo, digamos, la cuenca de los ríos, principalmente a lo largo del río Meta, que es de poblaciones humanas que incluso venían desde
desde Venezuela, ¿no? Desde el Orinoco, siguiendo el Orinoco. Pero a pesar de todo, digamos, como que no hay, digamos, como una investigación, pues, que resuma, digamos, o pues que resuma todo estas trabajitos, así, digamos, de arqueología preventiva. Pues, Casanare, digamos, el Meta, pues hay muchos trabajos de arqueología preventiva, ¿no? De los investigadores pues han hablado sobre algo que han llamado como la explosión araucanoide, ¿sí? Araucanoide, que pues se determinó a partir, digamos, de una distribución de un tipo, pues de un conjunto cerámico muy amplio, ¿no? Que se puede rastrear hasta los llanos de Venezuela. Que esa más o menos pues esa explosión o bueno, pues migración, digamos, de grupos humanos se dio desde el año como 1000 después de Cristo. Y pues gran parte, digamos, de los grupos humanos que se encontraron durante la colonia, digamos como los achaguas, los guajibos, pues que digamos hacen parte como el mismo proceso, ¿no? Y pues algo que pues, me llamó la atención fue una hipótesis que se maneja que como se dio a lo largo de los ríos, entonces los asentamientos que estaban más cerca del río Meta tendían a ser más grandes, más poblados que los que estaban, digamos, hacia los ríos tributarios, ríos y quebradas tributarias, ¿no? Entonces me parece interesante poder comprobar, digamos, a través de la arqueología, digamos, como esa hipótesis, ¿no? Si realmente se sigue digamos, ese patrón de asentamiento, ¿no? Y ahora, ¿cómo digamos, se relacionarían estos asentamientos de estos grupos humanos? ¿Cómo se relacionarían entre sí, ¿no? ¿Qué relaciones de tipo económico se daban entre ellos? Incluso, ¿qué relaciones políticas se podrían hablar, ¿no? Y el nivel, digamos, de desarrollo de esas comunidades, ¿no? Muchos investigadores como que tienden a ver solo que habían solo grupos de sociedades tipo tribales, que a lo sumo, digamos, participaban como una economía de intercambio, sobre todo, pues, proveyendo productos hacia las sociedades del altiplano, ¿no? Pues, de los muiscas principalmente. Pero hay otros autores que hablan sobre, digamos, como una economía, bueno, le tienen hasta un nombre, una economía a nivel regional, ¿no? Pues que sería también interesante pues indagar un poco pues esa parte. Y pues bueno, para llegar, digamos, como a responder, entonces, digamos, hemos propuesto ahí una metodología, pues, que el compañero acá nos va a exponer. Estos son algunos de los Pues, puntos, qué pena, Luis, ya. Estos son algunos de ya. los puntos, digamos, de hallazgos arqueológicos a lo largo de la cuenca del río Meta, pues entre los departamentos de Casanare y Meta principalmente, algo de Arauca. Bichada, pues sobre todo se han dicho que ahí es bandas o pues se han encontrado bandas de cazadores recolectores y esto. Listo, siga Luis, gracias. Vale, gracias. Entonces, sí, como decía mi compañero, esta, digamos, es como nuestra zona de estudio, es la ubicación de lo que nosotros propondríamos para el desarrollo del proyecto. Y pues nuestra metodología sería la siguiente. Primero, generar un contexto arqueológico regional. ¿Esto cómo lo hacemos? Digamos, aquí tenemos ubicados algunos de los puntos del Atlas Arqueológico de Colombia, que es la información con la cual contamos ahorita. Y para este proyecto específico que nosotros plantearíamos es de vital importancia y tendría eh, mucho, podríamos sacarle mucho provecho a aquella base de datos que el ICANN quiere formar a partir del modelo de datos que cada uno de nosotros está aportando.
Entonces, con todos esos resultados y con todos los modelos de datos que se puedan estar presentando, sobre todo en la parte del Casanare, con toda la parte de hidrocarburos en Arauca y el Meta, y ubicar todos esos hallazgos que ellos puedan, que ellos hayan reportado. Adicional a esto, hacer un análisis de paisaje y de formas del terreno a partir de unas geoformas. Acá tenemos un mapa de geoformas del IDEAM. Y acá podemos ver que los puntos que ya tenemos ubicados, que son los del Atlas arqueológico, generalmente están ubicados sobre el valle aluvial. Esto nos sirve como un tipo de zonificación y de caracterización, pues de enfoque principal para el desarrollo, pues como para enfocar los esfuerzos sobre esas áreas. A partir de esa definición, digamos, ya tenemos un preliminar, que son los valles aluviales, ya tenemos unas zonas identificadas, que son los que están a partir del Atlas arqueológico, y de todos aquellos otros puntos que podamos identificar como que tengan hallazgos, podemos hacer una definición o una zonificación, digámoslo así, de potencial arqueológico. ¿Esto con qué fin? Con el fin de poder enfocarnos en esas áreas con muy alto potencial arqueológico para en esas áreas generar una prospección sistemática, una generación de, de sondeos enfocados hacia estas áreas para poder identificar o poder ver si encontramos hallazgos nuevos que no tengamos con esa información secundaria, y de esta forma poder hacer poder cartografiar el patrón de estos asentamientos a nivel regional, poderlos ubicar y poder tener algún tipo de densidad y de tamaño que se pudiese haber presentado sobre esta cuenca. ¿Esto con qué fin? Pues digamos, ya si tendemos esas ubicaciones y podemos determinar los tipos de hallazgos que se encuentren tanto en lo nuevo que se haga como en lo que ya hay, poder llegar a las discusiones sobre las relaciones sociopolíticas y económicas que existían sobre estos asentamientos. Básicamente ese es el proyecto, profe. Muy bien. Es un proyecto ambicioso que puede hacerse, por ejemplo, en el marco de una tesis de doctorado. Así es que los invito a que se inscriban a un doctorado porque ese territorio, esa parte del país, que aunque se tiene por ahí información fragmentada de programas de arqueología preventiva, algunos escasos trabajos que se han hecho desde la academia, requieren de este tipo de información ya articulada, procesada, que pueda hablar de esos que ustedes quieren ver ahí, que es relaciones sociopolíticas, económicas, y me parece que podría funcionar muy, muy bien. No es un proyecto que se pueda hacer en 6 meses para nada. Y es un proyecto que requiere de buena financiación, a menos que ya haya un corpus de datos recolectado, ¿no? Entonces, es un proyecto ambicioso, pero es un proyecto pertinente, que puede que cuando es muy grande tenga que partirse en pequeñitos, por fases, en pequeños proyectos, para poder llegar a ese objetivo tan grande que ustedes tienen, pero completamente pertinente, muy pertinente, y ojalá que este interés pues se materialice en la práctica, se defina en la realidad, y pues para eso necesitan un escenario de formación académica, ¿no? ¿Están pensando en una maestría o en un doctorado ustedes dos? ¿O esto es más como una idea, ¿cómo se dice? Quimérica, platónica. ¿Qué piensan ustedes? Pues digamos de mi parte, pues yo soy uno de los pocos que no es arqueólogo o antropólogo. Eh, yo soy profesional SIG. Digamos, esta fue una forma
de mostrar que estos matrimonios son valederos y Claro. no son prohibidos ni son satanizados, digámoslo de alguna forma. Digamos, estaba lo que Fabio quería averiguar y de mi parte, cómo lo podíamos llegar a hacer. Ya está es como el desarrollo en sí el proyecto, de cómo se podría hacer y a dónde se podría llegar. Muy bien, entonces, no, pero, o sea, me encanta porque no es antropólogo o arqueólogo, pero proponen un tema de investigación pertinente. O sea, esto hay que delimitarlo, hay que trabajarlo, pero es un tema de investigación absolutamente relevante, pertinente y que sí o sí requiere de la implementación de sistemas de información geográfica. Muchos de estos trabajos se hicieron en la década del 90 en Colombia. Por ejemplo, trabajos pues icónicos de reconocimientos regionales sistemáticos que seguían cuencas de ríos como el Valle del Río de la Plata en el Huila, pues son pioneros ese tipo de trabajos, pero pues el Valle de la Plata, por su cercanía con San Agustín, era un río que debía explorarse sí o sí, pero qué bueno, por ejemplo, que ese tipo de investigaciones se hicieran con las nuevas tecnologías que tenemos en la actualidad para modelar el espacio, es decir, para espacializar información arqueológica y siguiendo cuencas de ríos tan poco explorados. Entonces, me encanta el tema, tiene todo el potencial, hay que delimitarlo para hacerlo definible en la práctica, pero es un muy, muy buen tema de investigación. Me gusta mucho. Gracias, profe. Sí, y tendré metodológicamente, pues hacer una prospección sistemática con pozos de sondeo, recolecciones superficiales. Eso implica recolectar un montón de material y además, pues, trabajar ese material, ¿no? Clasificarlo para ver cuáles son las personas que están ocupando ese territorio y qué tanto varían los unos de los otros para poder tratar de establecer esas relaciones que ustedes quieren ver sociopolíticas y económicas, que esas relaciones sociopolíticas y económicas también tienen que aterrizarse de alguna manera. Pero es justo eso lo que quiere la arqueología regional. Identificar asentamientos, relacionarlos, pero relacionarlos desde lo social, desde lo político, desde lo económico, lo religioso, y eso toma un montón de tiempo. Así es que ahí perfectamente tienen 2 o 3 tesis de doctorado, pero con un tema de investigación pertinente que puede ser maravillosamente articulado con los sistemas de información geográfica. Para eso son los sistemas de información geográfica y la arqueología principalmente. Listo. ¿Algún comentario o sobre este trabajo de los compañeros? ¿Alguna pregunta o inquietud? Bueno, entonces únicamente, por favor, en la entrega escrita, justificar por qué este tipo de trabajos es pertinente, por qué es relevante, qué vacíos investigativos llena en la arqueología de Colombia. Maravilloso. ¿Hay más presentaciones para el día de hoy? Parece que no. Parece que no. Pero estoy muy contento. Yo hoy en la tarde pensaba en ustedes, en esos temas de investigación que proponen, que pues a ver, esto yo lo que quería era hacer un ejercicio elemental, un ejercicio sencillo de investigación, donde ustedes pudieran pensar por lo menos en un tema y tratar de aterrizarlo en una pregunta. Y cuando uno propone temas de investigación o preguntas de investigación tan ambiciosas, para mí lo que demuestra es un profundo interés por querer saber muchas cosas sobre un tema que interesa. Y ese es el punto de partida para hacer investigación científica. Cuando uno plantea un proyecto de investigación, es un proceso de creación inicialmente. Y los procesos de creación son por lo general dolorosos, placenteros, pero también dolorosos porque formular una pregunta toma tiempo y hay 1000 versiones de esa pregunta. Igual pasa con los objetivos. Eso se transforma 1000 veces en el proceso y a veces le da a uno rabia, a veces es frustrante, pero cuando uno ve ya un proyecto estructurado desde la justificación, el marco teórico, lo metodológico, los objetivos, es absolutamente satisfactorio porque uno, primero, tiene la posibilidad de defender una idea,
que eso es lo más lindo de la investigación, poder defender ideas. Y segundo, que uno piensa en que el producto que uno obtenga de ese proyecto es conocimiento nuevo para la historia política, social, cultural, religiosa pues de este pedazo de tierra que llamamos hoy Colombia, ¿no? Entonces, hacer investigación es tan satisfactorio, pero es un proceso creativo, es un proceso que toma mucho tiempo, es un proceso que puede ser angustiante por las reformulaciones que tiene uno en el camino. Ningún proyecto nace perfecto y termina perfecto. Yo para mi tesis de doctorado dije que iba a excavar 2 sitios arqueológicos y solamente pude excavar uno. Y el objetivo que planteé al inicio tuve que reformularlo, tuve que reformular la metodología y eso se da en todos los niveles. Entonces, no esperaba yo de acá un ejercicio de investigación definido y ya listo para pedir financiación, pero sí querían que pensara en un tema de investigación que pudiera relacionarse con los sistemas de información geográfica, donde uno pudiera apelar a esa herramienta tan maravillosa que ofrece en la actualidad la geografía para poder, por ejemplo, espacializar el pasado y hacerlo visible, ¿no? En un mapa. Eso es fascinante. Entonces, el objetivo de este ejercicio era este, que ustedes pensaran en un tema que más adelante estoy seguro ustedes van a repensar nuevamente y a refinarlo, ojalá que en un espacio de formación a nivel de maestría o doctorado, y van a darse cuenta pues de lo lindo que es esto, pero también de lo angustiante que puede ser. Entonces, no hay que preocuparse de que ya tenían que tener una pregunta perfecta, refinada, porque eso toma tiempo. A todos nos toma tiempo. Y cuando uno va a ejecutar el proyecto se encuentra con un montón de inconvenientes que no planeó cuando pensaba la pregunta, pero que hay que resolver. Entonces me satisface ver la cantidad de temas de las que ustedes quisieran saber en arqueología y sobre todo también me satisface mucho ver que las charlas que tuvimos sobre los nuevos alcances de la arqueología en cuanto a lo teórico y a lo metodológico también influyó en ustedes en varios sentidos para pensar qué es lo que nos preguntamos o qué es lo que nos podemos preguntar en la arqueología de hoy en día. Y la arqueología de hoy en día radica su poder en las preguntas nuevas, innovadoras, preguntas que tengan que ver con lo sociocultural, con la experiencia humana. Nunca piense en una pregunta únicamente considerando lo metodológico, porque lo metodológico es aparte, ese es el cómo voy a hacer lo que estoy proponiendo. Cuando piensen qué es lo que ustedes quieren saber en sus proyectos de investigación, piensen en la dimensión humana, en la experiencia humana, que puede estar relacionado con lo que hemos hablado todo el tiempo acá. La concepción de los lugares, la dieta, pero también las cosmovisiones, pero también la experiencia de la muerte, pero también la experiencia de transitar los caminos, pero también la experiencia de transformar los paisajes con pisos de piedra, con arte rupestre, con obras arquitectónicas, con lo que sea. Pero siempre pensando en cómo eso era vivido a través de la experiencia de los humanos que hicieron esas transformaciones. Entonces era ese el ejercicio que yo quería plantear. Ahora quiero leerlos. ¿Cómo justifican esto? Y ahí ya no hay que pensar tanto en lo técnico, lo metodológico, porque ya dimos ese paso. Ahora es pensar un poco como arqueólogos y arqueólogas. Esta pregunta o este tema, ¿por qué es relevante para la arqueología de Colombia? ¿Cuáles son los vacíos investigativos que llenaría? ¿En qué manera aportaría? Y ahí sí, pues es un ejercicio reflexivo, pero que sea sustentado, pues obviamente con sus trayectorias en lo que han visto y en lo que han hecho desde la arqueología, la antropología, la geografía o la disciplina a la que pertenezcan. ¿Alguna pregunta o comentario sobre este ejercicio que hicimos y sobre lo que tienen que hacer para la entrega escrita? Profe, Parece pues no sé, yo siento que, pues por ejemplo en mi caso, digamos que ayudó mucho como el ser capaz o el ponerse en el dilema de juntar
lo que usted dice precisamente de lo metodológico con lo otro, porque es que estamos muy acostumbrados también, sobre todo cuando hacemos arqueología preventiva, a darle prioridad a lo metodológico. Pues por Exacto. muchas razones, también por la premura, pues de Mm. cumplir con el requisito, de responder, la presión de la empresa, pero siempre es bueno como no olvidar que pues también hay otros asuntos que se pueden responder aprovechando pues ese, digamos, entre comillas, ese recurso que se tiene o esa posibilidad de abordar un territorio que de otra manera pues es más difícil de pues llegar. Entonces es bueno como que uno siempre mantenga en el fondo como por lo Eso. menos la inquietud o la espinita como de tratar de hacer algo, porque se pierde mucho de vista. Y lo otro es que uno a veces no logra como unirlo. Que uno dice, yo con pozos de sondeo, ¿cómo respondo a qué? Pues bueno, hay otras opciones también que no necesariamente son intervenciones directas en el suelo, pues no sé, si bien la etnografía o etnoarqueología pues no responde todo, ayuda. En campo pues digamos que a mí lo que me parece que más enriquece a veces es incluso hablar con la gente y las percepciones que ellos tienen sobre el trabajo que uno hace, la arqueología y la importancia de Ay, eso. sí. Y entonces es bacano como poder aterrizar un poquito eso a la actividad que se está haciendo. Digamos que encontramos, no sé, una tumba. Y entonces como yo empapo a la gente de eso y como ellos también viven la arqueología, porque Ay, finalmente no, me encanta esa el, reflexión. el ejercicio, el ejercicio también es como, a ver, como que estos sitios arqueológicos pues no están tan muertos ni tan estáticos, a pesar de que para nosotros es prehispánico y no sé qué, y tiene unas dataciones, pues también al momento de abordarlos, pues digamos que los revivimos de cierta manera. Y entonces toman otro sentido. De acuerdo. De Y acuerdo, mira, eso que estás diciendo para mí es relevante y es muy importante que lo menciones porque es precisamente eso uno de los aspectos que yo quería destacar con este diplomado, de que ustedes pensaran, o de que ustedes pudieran reflexionar sobre la cantidad de opciones que da la arqueología en la actualidad. La arqueología preventiva ofrece unas posibilidades, la arqueología que se hace en las universidades ofrece otras posibilidades, pero lo interesante es hallar puntos de contacto entre estos dos frentes y entre todos los frentes que haya. Y lo que me satisface que ustedes puedan ver el potencial que tienen los datos que ustedes recolectan en preventiva para hacerse preguntas de este tipo como las que estábamos hablando acá, que por supuesto desbordan y sobrepasan los informes estrictamente descriptivos que hay que entregar al ICANN, ¿no? Entonces, chévere que cuando ustedes encuentren una tumba, encuentren alguna vaina, se acuerden de estas conversaciones que hemos tenido acá y de que, y que consideren que sí hay posibilidades de decir algo más sobre el pasado. Eso requiere entrenamiento. Eso requiere, es un entrenamiento que se adquiere leyendo literatura actual, que se adquiere con este tipo de espacios, ¿no? Conversando con los colegas, conversando con personas que están haciendo investigaciones de distinto tipo y por eso tan enriquecedores estos espacios académicos que se dan a nivel de posgrado, donde se puede conversar sobre estas cosas y donde se puede identificar un amplio rango de posibilidades para hablar sobre el pasado. Y un pasado que involucra a la gente. Cuando mencionabas eso, pues no pude dejar de pensar en algo que escribí hace muy poco y que les mando ahí el enlace, es una nota de que duran 3 minutos leyéndose, ¿no? Es un artículo científico que se llama Relatos sobre arqueología en los tiempos de Noé, porque hablo ahí sobre una experiencia en campo con las personas que me ayudaban a excavar, sobre cómo ellos comprendían sí, se acercaban a lo que estábamos excavando, que para mí era una cosa completamente distinto a lo que ellos estaban haciendo. Aunque ellos también estaban haciendo arqueología, estaban interpretando esas tumbas de una manera completamente distinta a lo que yo creía que estaba haciendo, y se crea una tensión que tuvo que liberarse conversando y que tuvimos que articular además. Es una experiencia que comparto en esa nota, que ojalá lean y bueno, y algún día me cuenten qué tal, porque esto nos pasa a todos en campo.
lo que uno tiene en mente, lo que piensa el señor o la señora que aprende a excavar mejor que uno, ¿no? Y que adquiere unas destrezas impresionantes y que reflexiona también sobre ese pasado. ¿No les ha pasado a ustedes en campo? Profecito del tiempo, es que incluso, no sé, pues con alguien que no está directamente en la excavación, como los conductores, por ejemplo, pues que de tanto hablar del tema, de tanto estar, de ver pues como el ir y venir de uno todo el tiempo, pues siempre terminan también no sé, como un poquito empapados y Sí, haciendo sus propias claro, preguntas y yo digo que eso dinamiza y permite la apropiación también de esos sitios arqueológicos. Pues es que como claro. que se revive. Creo que les acabé de copiar a todos el enlace porque se lo había enviado no sé a quién directo. ¿Sí les llegó un enlace por el chat? Sí, profe. Miren, abran ese enlace y de hecho son fotografías de la excavación que hice en Checo. Ahí estoy yo excavando un montón de tumbas y ahí tengo un colaborador, pues que en realidad era un coinvestigador porque ese señor, todas las personas que participaban ahí aportaron demasiado para hacerme entender lo que yo estaba haciendo y liberarme un poco de esa visión cientificista que yo quería demostrar cronologías y prácticas, conductas del pasado únicamente desde lo que yo estaba pensando. Entonces les recomiendo ese textico que es muy corto porque sé que les ha pasado, sé que les ha pasado, para que pues cuando estén en campo también se acuerden de mí, de mis experiencias con mis coinvestigadores. Bueno, ¿algún comentario o duda adicional sobre el ejercicio que acabamos de terminar? Si no es así, entonces yo pienso que podríamos vernos. El martes finalmente va a haber una sesión con Carlos Reina, si ustedes le confirmaron. eh, y yo pues planeo estar en los últimos minutos para las personas que estén, pues nada, despedir esto, que en teoría hoy era el cierre del diplomado, pero bueno, por las contingencias del último mes tuvimos que hacer una sesión adicional. Quiero agradecer profundamente por la confianza que depositaron en la Universidad Externado de Colombia para ser parte del diplomado. Sé que hubo algunas falencias, fallas, estamos aprendiendo, queremos fortalecernos, por eso hoy les envío una encuesta para que ustedes nos comenten qué no les gustó. No, mañana no hay clase. ¿Qué no les gustó y también qué les gustó? A nosotros, pues a mí me daría mucha alegría poder saber cuáles fueron las cosas que ustedes destacan del proceso de formación y pues también qué hizo falta, qué les gustaría que se incluya en próximas versiones, que nos ayuda esto mucho a mejorar y por supuesto identificar las falencias que tuvimos. También doy muchas gracias al monitor del diplomado, a Henry, pues que ha estado encargado de diversas múltiples tareas. Y bueno, pues nos veremos el martes y cualquier inquietud, ahí está la encuesta y también está, por supuesto, mi correo. Pueden escribirme para lo que ustedes necesiten. Henry debe pasarme una lista para yo solicitar sus insignias o sus diplomas, así es que por favor no olviden hacer ese ejercicio. No sé si quieran comentar algo antes de irnos o alguna pregunta, inquietud. No, profe, yo no. Hacer los compañeros. Me está escribiendo Fernando. Fernando, entonces yo en el OneDrive que tenemos compartido creé dos carpetas. Uno para subir las diapositivas de la presentación oral en caso de que no pudieran presentar aquí. Y hay otra carpeta donde deben cargar la entrega escrita a más tardar el próximo 9 de diciembre, que es el próximo viernes. Y ya, eso es todo lo que tiene que hacer Fernando. Entiendo que esté en sus... El enlace del OneDrive, ¿se los comparto por dónde? ¿Por correo o por acá por el chat?
A ver, yo busco ese enlace de OneDrive. Se los comparto acá mismo. Diplomado GIS. Control C. Voy a pasarles por acá a ver si les abre o si les pide algún tipo de permiso. Miren a ver si les abre o si les pide permiso. Y ya mismo entonces hago un correo acá sobre el que ya les había enviado hoy. Encuesta. Responder a todos. ¿Sí lo pudieron abrir? Sí, señor, ya. Cualquier Por persona. error cargué en el de las presentaciones el documento y ya no me deja borrarlo. Ah, bueno, entonces cárgalo en el otro, no importa. Sí, ya lo cargué en el otro también. Listo, entonces, queridos colegas, buenas noches. Este es el enlace de OneDrive donde deberán cargar sus entregas. Listo, entonces ya les envío esto. Enviar. Listo. Entonces, ya les envié ese enlace para que por favor, Ana Isabel, no te deja abrir. Mira a ver si en el enlace que te llega por correo sí, porque ahí ya habilité los permisos para cualquier persona que tenga el enlace. Y bueno, recuerden que entonces cualquier inquietud adicional pueden escribirme por correo, estaré atento. Y cualquier cosa que ustedes necesiten en la Universidad Externado de Colombia, en la facultad, en el programa de arqueología, estamos pues siempre ahí, atentos a lo que puedan necesitar, siempre dispuestos. Nos vemos el martes y seguimos en contacto. No nos olviden que ahí estamos para todo lo que necesiten. Estaremos entonces hablando. Feliz noche a todos y todas. Chao, chao. Listo, Ana, Gracias, perfecto. profesor, hasta luego. Profe, feliz noche. Chao, Gracias, chao. hasta luego. Chao. Gracias.